ver el funcionamiento real, más allá de las letras que aquí yo les he presentado esta semana. Así que espero que se esté viendo ahí, ¿cierto? Continuamos con reconocer el funcionamiento de la reforma procesal penal. Hoy los perdí, no los veo, espérenme, quiero verlos. Ahí. Ahí me están preguntando, justo lo vi en el chat, sí, el tratamiento de hoy en día es como inocente. Inocente hasta que ya no quede ninguna evidencia. Presunción de inocencia. Sí, la presunción de inocencia, hasta que no quede ninguna evidencia en el juicio de que cuando ya hay sentencia, ahí recién uno es considerado culpable. Antes, el tratamiento de la persona tiene que ser inocente. Siempre ha sido así en el sistema judicial chileno. Antes uno también tenía la consideración de inocente hasta que no se demostrara lo contrario. Pero los derechos eran distintos. Los derechos eran distintos. Por eso, anteriormente sí, a veces se consideraba que la gente era tratada como culpable. Pero igual la presunción de inocencia ha existido siempre en el sistema penal chileno. Sistema penal chileno que viene desde la dictación del Código Penal, que es del año 1855, si no me equivoco. O sea, que seguimos trabajando con lo mismo. O sea, ese Código Penal ya tiene 170 años casi en Chile y el tratamiento a los acusados siempre ha sido como inocente. Lo que pasa es que ya se refuerza y se hace explícito en esta reforma procesal penal. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos? En Estados Unidos es más uno el que tiene que demostrar que es inocente que al revés, demostrar la fiscalía la culpabilidad. Ahí en Estados Unidos es medio contrario, a pesar de que también existe la presunción de inocencia, pero el paradigma es otro. El paradigma es más, demuestre su inocencia. Aquí no. El fiscal tiene que demostrar la culpabilidad. Ya, veamos. Miren, voy a cerrar un poquito para ver yo también acá y dejar entrar a los que van llegando. Ahí sí. Entonces, cambio de paradigma. El sistema antiguo penal viene entonces de mediados del siglo XIX, que era por un lado el Código Penal y por otro lado el Código de Procesamiento Penal. Y ahí se creó una justicia en Chile durante el siglo XIX, que duró todo el siglo XX, hasta inicios del siglo XXI, que se le llamaba el sistema inquisitivo. Inquisitivo que viene de la palabra inquisición en cuanto a que eran los tribunales los que tenían que realizar todo en este proceso. Nadie más que los tribunales realizaba el proceso completo de la administración de justicia. Esto quería decir que era el juez el que acusaba, investigaba y fallaba. Eso hacía que se perdiera un poco de objetividad. Porque yo le he mencionado ya, es raro que una sola persona sea la persona que diga, ya, le llevan al detenido y diga, ya, yo a usted lo voy a investigar, mande a investigar, ya, lo voy a acusar de tal delito y lo acusa. Y al final, después de ver todas las pruebas, además lo condena. Eso, y además, como era escrito y era secreto, no había tiempo para la investigación, hacía que todo fuera poco transparente, muy lento y muchas veces determinado a la decisión de un solo juez. Por eso ahora son 3 jueces en el juicio oral y lo penal, porque incluso antes del año 2005, los abogados, por ejemplo, defensores, cuando ya sabían qué juez iba a tocar, ya le decían a su cliente, no, mira, con este juez no te preocupes, vaya a tener arresto domiciliario, o lo más seguro es que es inocente, porque no investiga muy bien, o este juez no, este juez es duro, es rígido, y te va a condenar y te va a tirar 25 años, etcétera. Ya se sabía previo, porque dependía más o menos del carácter del juez, de cómo investigaba, eso hacía entonces que fuera muy subjetivo. Y se cambia entonces a un sistema un poco más, o mucho más moderno. Ay, perdí la presentación. Ay, 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 ay. El viernes se lleva mi computador, chiquillo.
me lo arreglan el fin de semana, porque ya esto me tiene... Pucha, ahora no me funciona el mouse. Ay, 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 ay. Ahí sí, ahí volví. Ya. Entonces, era lento, era ineficiente. Como la investigación duraba mucho, cuando se decretaba una prisión preventiva podía durar años, años, porque los juicios, ahora uno piensa que la justicia es lenta, pero los juicios en general hoy en día duran semanas, meses máximo, a no ser que ya sean juicios mucho más complejos de corrupción, de cohecho, de delitos que cuesta investigar, porque no hay pruebas. Pero en general los delitos que tienen que ver contra las personas son rápidos, son rápidos. Pero antes era muy lento, era muy ineficiente, y personas que de repente podrían haber sido inocentes porque estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, podían pasar hasta años presas, detenidas, y después decirle el juez, ah, no, ¿sabe qué? No hay antecedentes suficientes, así que usted es inocente. Y el tipo pasaba 2 años en la cárcel. Así que eso trata de cambiarlo un poquito ahora. Se supone que hoy en día la prisión preventiva es para casos extremos, pero ahí también ya va dependiendo mucho del juez de garantía que a uno le toca. Hay jueces que son mucho más garantistas y no les gusta esto de la prisión preventiva, porque ya lo hemos comentado, que en Chile existen más de 30.000 presos, no hay ninguna cárcel en Chile del sistema penal ordinario que no esté sobrepasada en su capacidad de persona. O sea, se construye una cárcel para 10.000 presos y esa cárcel hoy en día tiene 17.000. Por eso cuando hay reportajes en la televisión se ven problemas de hacinamiento y es muy difícil la reinserción social porque no hay una especialización de parte de Gendarmería, que es la que está a cargo de esto, de poder apoyar en reformar un poco a los detenidos. Por eso, y lo vamos a conversar la próxima semana cuando tengamos una pauta un poco más libre respecto a este tema, es muy difícil para una persona que estuvo detenida por harto tiempo después reinsertarse en la sociedad, porque le quedan sus papeles de antecedentes, porque en general las empresas, las industrias, los servicios, el comercio no contrata gente que tenga antecedentes. Por lo tanto, es muy difícil. ¿Y qué hace esa persona si estuvo 5 años detenida por un delito de robo, o 3 años, o aunque sean 1 año y medio? ¿Qué hace esa persona? Generalmente Lo vuelve a hacer. vuelve a delinquir. Y uno puede decir, ah, claro, porque ya es ladrón, es flojo, no tiene educación, para él es más fácil, pero si uno va viendo antecedentes que tiene la misma Gendarmería, porque Gendarmería se encarga un poco de hacer todos estos estudios con varias fundaciones que tiene, y fundaciones muy bonitas, sobre todo para ayudar a los hijos de los detenidos. Pero claro, para un detenido sale de la cárcel y en 2, 3, 4, 6 meses le es muy difícil encontrar trabajo. Por lo tanto, ¿qué hace? Vuelve a delinquir, porque no tiene cómo sustentarse. No es una justificación, chiquillo, pero ya lo vamos a hablar, eso lo vamos a discutir la otra semana. No es justificación de que tenga que ser reincidente, pero sí que le cuesta mucho. De hecho, hace como un año y medio, hay una iniciativa bien bonita de un tipo que vende agua purificada. Estos bidones de agua purificada, él purifica el agua, la embotella y la reparte a restaurantes, a casas. Estos típicos bidones como de 20 litros que uno pone como en un soporte, y es agua purificada, que es para no tomar el agua a la llave. Bueno, él partió solo siendo expresidiario, ex condenado por un delito y estuvo en la cárcel. ¿Qué hace él hoy en día? Contrata a puros presos liberados. Que lo ayudan a embotellar el agua, filtrarla, les pasa el camión o la camioneta para que reparta. Es súper bonita esa iniciativa. Pero claro, nace de una persona que pasó por la experiencia de no encontrar pega, de tener que partir de cero, pero se rehabilitó. Y lo que él está haciendo ahora, luchar por la rehabilitación de los demás. Pero en ese sentido, el sistema penal chileno es muy difícil la reinserción de la persona que ya cayó detenida. Por lo tanto, los que vemos en las cárceles, estos más de 30.000 personas, en general son, o la gran mayoría, ya han cometido varios delitos previos. O sea,
tienen un historial largo de delitos y muchas veces se da por esto que yo les digo. No está la confianza en ellos para entregarles un trabajo o no se les capacita para entregarle un trabajo, etc. Bueno, estábamos hablando del sistema antiguo. Falla en la persecución. Como era un juez el que investigaba, y obviamente un juez no es que le pasen una causa y se dedica a esa causa hasta que la cierre. No, pues a un juez le pasaban una causa y le pasaban 5 al día. Así que él llegaba a su oficina y tenía que ir priorizando. Así que muchas veces en algunos delitos los dejaba en carpetas que quedaban abajo, 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 y no había una persecución oportuna. Así que la gente no tenía una percepción de que el sistema funcionaba, porque iba a preguntar a tribunales, bueno, ¿y cómo va mi caso? No, no, si lo estamos viendo. Es como el profe Historia. Profe, ¿cómo van las notas? No, no, si la estoy viendo, la estoy corrigiendo. Pero al final nunca llegaban y pasaba el tiempo, y cuando pasa el tiempo después de que se comete un delito y no se acusa, viene un tema súper importante en Chile que se llama la prescripción. Los delitos van prescribiendo en el tiempo. Ahí cada delito tiene su plazo de prescripción y lo que, por ejemplo, se luchó mucho en el Congreso el año pasado, recuerdo, fue que, por ejemplo, los delitos sexuales contra menores no prescribieran, porque se tomaba un plazo de 15 años de prescripción. Pero claro, si un niño es abusado sexualmente a los 5, a veces llega hasta los 30, 35, 40 años y no le ha contado a nadie. No se atreve, siente vergüenza, como ocurrió cuando era tan chiquitito, se siente culpable y al final lo cuenta. Y claro, lo cuenta y dice, pucha, el tío tanto, el amigo de la mamá, el vecino, fue el que hace 25, hace 30 años me hizo esto, va a la justicia y le dicen, no, pero es que ya prescribió el delito, ya pasaron los 15 años, usted tenía que haber hablado antes. En esos casos se está pidiendo que no haya prescripción de delito, porque son casos muy traumáticos, muy traumantes que se demora mucho la persona, mucho, es un proceso. Me ha tocado conocer varios casos de amigos que tienen mi edad o un poco más viejos, que se demoraron años, años en poder decir, ¿sabe qué? Tal persona, mientras estuvo en mi casa unos días, me violó, abusó de mí, etcétera, y viven con eso toda la vida. Y cuando pretenden justicia, la justicia le dice, no, ese delito, lo siento mucho, prescribió. Eso se está tratando de corregir también en el caso de las mujeres violadas, etcétera. Que no exista la prescripción en estos delitos tan graves, eh, que incluyen el tener miedo de poder denunciarlos. Y el nuevo modelo penal, ¿qué es lo que hemos visto esta semana? Se trata de un modelo acusatorio que busca en sus objetivos principales, primero, que sea contradictorio, es decir, adversarial, tener un sistema judicial en que pare a la víctima con el acusado. No solamente frente a un juez, sino que todo un sistema le dé apoyo a la víctima, que en este caso es el Ministerio Público y la Fiscalía, y otro que es la Defensoría Penal Pública, que le presta auxilio al detenido, al acusado, y se enfrenten en un cara a cara, en un juicio oral, público y abierto. Esa es una de los principales cambios. No todo en secreto en la oficina de un juez, sino que enfrenta a las dos personas en el momento del juicio. Y establece también un sistema de garantías que vamos a ver ahora también para tanto las víctimas como para los detenidos, para los que son acusados de un delito. Es respetar en un Estado de Derecho, que fue lo que vimos durante marzo, abril, ¿cierto? Hablar del Estado de Derecho, del cumplimiento de las leyes, de la igualdad ante la ley, del respeto de las garantías constitucionales, el respeto a los derechos humanos, etcétera, viene en los principios de este sistema, que el antiguo sistema penal no tenía, establecidos por lo menos de manera explícita. Por lo tanto, es muy garantista y es muy enfocado en los derechos de las personas, sean víctimas o sean acusados. ¿Cuál es la idea de este sistema procesal penal? Que sea rápido,
eficiente, transparente, imparcial, accesible y con el respeto a las personas. ¿Es más rápido que el antiguo? Sí, muchísimo más rápido. Puede que no sea lo suficientemente rápido, pero es muchísimo más rápido. ¿Es eficiente? Ahí hay que empezar a ver eh, la, eh, las estadísticas que tiene la misma Fiscalía o que tiene la Defensoría Penal Pública para ver al final cuántos casos llegan hasta un juicio oral, cuántos casos llegan hasta encontrar al culpable, cuántos casos llegan. Ahí se mide la eficiencia del sistema. Pero eso está en la estadística y sí, se ha convertido, si uno lo compara con el sistema antiguo, mucho más eficiente. Es más transparente, por lo menos entrega la posibilidad de que todo sea oral y público, por lo tanto ofrece una transparencia mayor. Imparcial, al menos intenta hacerlo al poner a 3 jueces. Cuando ya hay el juicio oral público, como lo hablábamos la semana pasada, 3 jueces que dictan Profe, sentencia. Dígame. ¿la transparencia está directamente relacionada con la credibilidad o no? Sí, pues en general, mientras más transparente es un sistema, en general yo más le creo, y eso es en todas las cosas, en todas las cosas. O sea, por ejemplo, yo les digo, ya, Romina, te sacaste, o Anjara, o no sé, las que están por ahí, ya no veo los nombres, Araceli, o Rodrigo, ya te sacaste un 4 en la prueba. Profe, pero ¿puedo ver la prueba en que me equivoqué? No, pues, tú tenés que creerme a mí, te sacaste un 4. Pero, profe, ¿cómo no voy a ver en qué me equivoqué? No, pues, si yo pongo la nota, ¿quién pone la nota acá? ¿El profe o no? Ya, porque sacaste un 4. ¿Qué hace eso? Que sea poco transparente. Entonces, si es poco transparente, ¿tú le creerás a ese profesor que te dice que no? No, pues no le vas a creer porque, pucha, ¿por qué me saqué un 4 si necesito saberlo? En ese sentido es más transparente, por lo tanto es más creíble. Porque al ser oral y público, uno puede ir viendo todas las etapas de la investigación y del juicio. Ahora, hay casos específicos, chiquillos, y eso siempre van a existir, en que los testigos después dicen, no, es que a mí investigaciones o carabinero me presionó para decir que yo vi a Celestino Córdoba corriendo después del incendio de la pareja de ancianos que quemaron horriblemente en el sur. Eh, pero ya, ¿lo vio o no lo vio? Sí, sí, yo lo vi que corrió con una escopeta y la botó en tal campo. Y después, pucha, pasa el tiempo, se condena a esa persona por la declaración de este testigo, y después el testigo sale diciendo, no, ¿sabe qué? Investigaciones me presionó, amenazó con golpearme, me golpeó, amenazó con mis hijos, con mi familia, etcétera. Eso, bueno, ya son vicios del sistema y que siempre tratan de arreglarse. Por eso, pero ya ahí nos salimos mucho del tema, chiquillos, por eso la ley antiterrorista en Chile es muy criticada a nivel internacional por organismos de derechos humanos, porque la ley antiterrorista le da muchas herramientas a la fiscalía y a las policías para investigar delitos y muchas veces presentar testigos que son, por ejemplo, ocultos. Como son delitos de carácter terrorista, entonces un testigo puede ser secreto, privado, que no se conozca la identidad de este testigo y se le da credibilidad a lo que está contando. Por lo tanto, se nos critica mucho a nivel internacional, sea los organismos de derechos humanos, respecto a que eh, le da muchas atribuciones a los persecutores del delito, que son las policías y la fiscalía. Por lo tanto, pueden llegar a presentar incluso pruebas que no necesariamente tengan que ver con la verdad. Y es algo que pasó con el caso Huracán, que si quieren lo comentamos un poquito la próxima semana. Caso Huracán, donde se tuvo por 8 meses en prisión preventiva a 8 dirigentes mapuche, porque Carabineros en sus celulares implantó pruebas falsas y además conversaciones de WhatsApp falsas, y además contrataron a un tipo que dijo que logró triangular con las antenas del celular dónde estaban, así como en las películas gringas, dónde estaban a la hora que se cometía el delito cada uno de ellos. Y también se encontró que era falso después. Y ahí hubo toda una reforma en Carabineros, por lo menos tuvo que renunciar el director general,
está acusado varios generales, etcétera, porque presentaron pruebas falsas, manipularon pruebas, y claro, dejaron a 8 dirigentes mapuches que no tenían nada que ver con lo que se les acusaba, que era una quema de camiones, por 8 meses detenidos. Y al final se cayó todo el caso, y puede que estos tipos realmente hayan hecho esto, pero al presentar pruebas falsas se cae todo. Así que ahí, claro, ahí se nos vuelve un poquito menos transparente, menos imparcial. Por eso tenemos que ver, y va de la mano, la legislación, en este caso una ley antiterrorista, va de la mano en cómo actúa el sistema procesal penal, porque se supone que yo al fiscal, que es el persecutor, le entrego, el Estado le entrega las facultades de la investigación, por lo tanto lo tiene que hacer de una manera justa e imparcial. Si se pone a inventar pruebas en concomitancia con las policías, o sea, se derrumba todo el sistema. Y ahí dejamos de creer y deja de ser transparente, deja de ser imparcial. Y es un tema que vive, sobre todo en la región de la Araucanía, se vive respecto al sistema procesal penal, a cómo es la persecución de los delitos en las comunidades mapuche, en este caso, por ejemplo. Ya, avancemos, avancemos. Derechos y garantías, pues chiquillos. Aquí esto es simplemente, no sé si les ha tocado ir, nos quedan 10 minutos y lo vamos a alcanzar a ver en 10 minutos. Les ha tocado de repente ir a alguna comisaría, hacer algún trámite o por cualquier situación, da lo mismo, pero ir a una comisaría y generalmente hay unos pósters donde aparece esto, que son un poco el decálogo, es decir, los 10 principios que están dirigidos a respetar los derechos tanto de la víctima, la que va a hacer la denuncia, como de los acusados, de los detenidos. Y veamos rápido porque esto está, digamos, es conocimiento público y no hay mucho que aprender de esto, sino que simplemente decir, por ejemplo, la víctima tiene derecho a ser atendida. En el sistema antiguo, estos derechos no estaban garantizados así como por escrito, como le gusta al chileno. Por lo tanto, a veces ocurría, pues, casos de que la víctima llegaba y pucha, no se le garantizaba esto. Pero la víctima tiene el derecho a ser recibida por jueces, fiscales y obviamente por la policía y recibir un trato digno. Pucha, ¿qué pasó el otro día? Porque esto lo vamos a conversar la próxima semana. ¿Vieron, no sé ustedes, las noticias, por ejemplo, primero fue una mujer que en la noche fue a la comisaría a denunciar una violación y la dejaron detenida por no respetar el toque de queda? Y a la semana siguiente, o 2 semanas después, una mujer por violencia intrafamiliar también fue a una comisaría y la tomaron detenida por no respetar el toque de queda. Eso es obviamente para la víctima no recibir un trato digno a su condición de víctima, porque uno pone en peso, y aquí viene un tema que se llama de usar la racionalidad, ¿qué es más grave? ¿Que esta persona no haya cumplido el toque de queda o que haya sido abusada o víctima de un delito? Por lo tanto, ahí viene lo del poder denunciar, recibir un trato digno. La víctima denuncia el delito, generalmente lo que más se usa es la denuncia ante carabineros, pero también está la policía de investigaciones, las fiscalías y los tribunales. El derecho entonces, como víctima, a denunciar el delito, a ser informada durante todo momento de cómo va su denuncia, es decir, el estado del proceso que se llama. Está en investigación, ya pasó al juez, detuvieron a la persona o no, etcétera. Todo eso tiene que ser público para la víctima, tiene que ser informada en cada paso que se va dando en cuanto a su denuncia. Puede la víctima también solicitar protección, en el caso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. Ahí vienen esas como medidas de el acusado no puede acercarse a 50 metros de la víctima. Ahora, lamentablemente hemos visto que muchos de los, sobre todo de los femicidios que hemos visto, que son prácticamente en Chile uno a la semana, son más o menos 50 y tantos casos al año de femicidio, en un porcentaje muy alto, la víctima del femicidio ya había denunciado previamente
al agresor, al asesino, e incluso muchos de ellos ya tenían medidas de no poder acercarse a las víctimas. Pero ¿cómo se fiscaliza eso? Y ante la falta de fiscalización es que entonces estas mujeres terminan siendo asesinadas. Pero está, y es responsabilidad del Estado que se proteja a la víctima ante una denuncia, tanto a ella como a su familia. Imagínense en los barrios donde está muy metida el narcotráfico, la droga. ¿Quién se atreve a denunciar que el vecino está vendiendo pasta base? Y que está usando a los niños, a los jóvenes del barrio para vender la pasta base, o la marihuana, o la coca. ¿Quién se atreve? Porque sabe que al final lo puede denunciar, pero si el vecino se entera que yo lo denuncié, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Por eso es súper importante el tema de la protección a la víctima. A obtener reparación. Aparte, y esto lo hablábamos cuando son delitos contra la propiedad, aparte de acusar un delito, un robo, por ejemplo, la víctima tiene derecho a que se le restituya por parte del acusado las cosas que fueron dañadas o sustraídas, que es lo que se llama la reparación del daño causado, la reparación del daño sufrido desde el punto de vista de la víctima. Por lo tanto, la fiscalía persigue el delito en sí, pero la víctima, además de participar con la fiscalía del juicio, puede querellarse contra el acusado para que tenga que indemnizarlo por los perjuicios sufridos. Si es que me robó el auto y nunca más apareció, o el celular, etc. Cuando son cosas de poco valor, en general no es mucho lo que se puede recuperar, pero bueno, está como derecho. Ser escuchada durante todo el momento también. La víctima tiene el derecho a ser escuchada. Por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada, el juez de garantía con la fiscalía y la Defensoría Penal Pública acuerdan entonces la suspensión condicional de la causa o acuerdan salidas alternativas. La víctima tiene el derecho a decir no, momentito. No, yo no quiero que esta persona quede con firma mensual. Yo quiero que se siga, que se continúe el juicio hasta las últimas consecuencias, por así decirlo. Eso también es un derecho de la víctima. Como les decía recién, el Ministerio Público, la Fiscalía, lo que hace es perseguir el delito que se cometió contra esta víctima, pero la víctima también tiene derecho a contratar un abogado, que ahí ya es particular, no lo coloca la Defensoría Penal Pública, es un abogado particular, es decir, tengo que pagarle, y ese abogado que me ayude para presentar querellas, ya no solamente una denuncia que persigue el Ministerio Público, sino que una querella, es decir, es un paso más allá, es tratar de que el caso llegue hasta el final y el fiscal no decida cerrarlo con acuerdo con el juez. Si ya presenta una querella, tiene que ser investigada hasta el final. Lamentablemente para eso no existe, para la víctima, no existe un abogado gratuito, a no ser que vaya a la corporación judicial, pero acuérdense que en la corporación judicial generalmente son estudiantes de último año o clínicas judiciales, pero no son de una calidad muy buena, como si es un abogado, digamos, ya titulado y con experiencia que cobra caro. Cualquier trámite que uno quiera hacer con un abogado, cobran caro. Participar del proceso, es decir, que esté en todo momento interviniendo en los trámites, asistiendo a la audiencia, que se le permita el ingreso tanto a la víctima como a sus familiares, para garantizar esto de que el sistema es público, oral y fiscalizado. Yo como víctima puedo fiscalizar. Antes, pucha, para ver al juez cuando yo denunciaba algo, imposible, con suerte a la secretaria. Hoy día también es difícil, pero por lo menos está garantizado en esto del decálogo. Y por último, la víctima tiene el derecho a reclamar ante el Ministerio Público, que es la Fiscalía, o ante el juez, frente a resoluciones que cierren o suspendan su caso. Que es lo que yo les decía, que a veces, no sé, pues uno denuncia porque iba por la Plaza de Puente, pasó alguien corriendo, le robó el celular, uno hace la denuncia en Carabinero, te llaman de la Fiscalía, ¿y qué te pide el fiscal? Ya, conoce a la persona, sabe su nombre, sabe su RUT, sabe su dirección,
Pucha, no, pues si fue un tipo que pasó corriendo, no, jamás lo había visto. Ah, ya, pero es que nosotros tampoco podemos comprobar quién fue, se cierra la causa. No, pues uno tiene el derecho a estar reclamando que esa causa no se cierre. Cosa que si el tipo es detenido después por otro delito, yo por último puedo ir a reconocerlo y decir, él fue el que me robó el celular. Que ustedes decían que no sabía quién era, bueno, es él. Pero si se cierra la causa, ahí quedó. Por lo tanto, está el derecho a reclamar. Y lo otro importante, el decálogo de los derechos del detenido. Y aquí ya terminamos, chiquillos. Es una caricatura ahí de, ¿cómo se llama este tipo? Manimagen. Tiene derecho a permanecer callado. Al fin tengo derecho a algo. Obviamente está dirigido al contexto de la manifestaciones, del estallido social, etcétera. ¿Qué pasa cuando uno es detenido? Y esto es súper importante, chiquillos, porque uno nunca, nunca sabe cuándo de repente puede ser acusado por algo o por otra persona o por las mismas policías. Así que derechos de los detenidos, como las películas gringas, tienen que decirme por qué me están deteniendo. No puede simplemente un carabinero va por la calle, su carnet de identidad, sí, aquí está, ya, vamos. No, tiene que decirme el motivo de la detención. Por eso los carabineros y las policías están muy preparadas en lo que es el código de procedimiento penal, más que el código penal, que son más de abogados, las policías trabajan mucho con el código de procedimiento penal, porque se aseguran de esto, decir el motivo de la detención. Si no me están deteniendo por un delito infragante, o sea, que estoy cometiendo en el momento, tienen que mostrarme la orden. El juez o el fiscal pide su detención por tal y tal motivo. Ese es el primero, conocer los motivos, ser informado, qué es lo que se me está imputando. Y además tienen que, esto que yo les estoy mostrando, leerme los derechos. O si no, yo puedo después reclamar que mi detención fue ilegal. Y hasta ahí llega el juicio. El juez de garantía lo para si se demuestra que estos pasos no se cumplieron. Así que se me tiene que informar entonces de todo. Guardar silencio. En ningún momento se me puede obligar a declarar. Ni en el momento de la detención, ni estando detenido, ni en el juicio, yo eh, siempre puedo tener el derecho a guardar silencio. Tengo derecho a declarar, si quiero, obvio, para dar la versión de los hechos. Pero si yo declaro frente a las policías, esa declaración no es frente a un juramento, a una promesa, así como las películas gringas. Promete decir la verdad y nada más que la verdad en presencia de Dios, etcétera. No, 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 no. Aquí yo puedo declarar, pero también después puedo desdecirme de esa declaración. Y puedo incluso decir que fue sometido a presiones. Por lo tanto, no se puede someter a presiones a una persona para que declare. Acá está lo que preguntaban al principio, la presunción de inocencia. Hasta que no haya una sentencia firme, ejecutoriada de parte de los tribunales, el acusado, el detenido, es tratado como inocente. Y no puede, bajo ningún punto de vista, y esto lo declara así explícitamente la ley, sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es lo típico que a veces vemos en el tema de los detenidos, o detenidas sobre todo, obligada a desnudarse en la comisaría, obligada a dormir en el suelo, en el momento de la detención, qué sé yo, con brutalidad o con violencia. Todo eso se supone que está garantizado por la Constitución y está dentro de esto del decálogo del detenido, de tener un trato digno y considerarse inocente hasta que un juez o los jueces determinen lo contrario. A informarle al resto de su detención. Y este es como también típico de película gringa, de tengo el derecho a una llamada telefónica. En el fondo, cuando uno es detenido, tiene el derecho inmediato de poder informar
a la familia o a otras personas de que está detenido, por qué está detenido y dónde está detenido. Imagínense en esto del estallido social, toman a un cabro preso, lo suben a un carro de carabineros que no tiene muchas ventanas, el cabro adentro no sabe ni para dónde lo llevan, y lo bajan en los estacionamientos de la comisaría. Y resulta que hay varias comisarías en Santiago. ¿A dónde estoy? Estoy en la tercera de Santiago, estoy en la 33 de Ñuñoa, estoy en la 10ª de La Cisterna, estoy en la 20 de Puente Alto, etcétera. Tiene que saber dónde está detenido para poder informarlo. Eso también es súper importante. Y también a comunicarse y ser visitado en, en la detención, aunque el juez puede prohibirla los primeros días, pero cuando ya después de pasar a la audiencia de control de detención, puede prohibirlo hasta por 10 días, como mantenerlo aislado. Eh, pero no más que eso, y solamente si el juez lo dice. Si no lo determina el juez, la persona, aunque esté detenido en la comisaría o ya haya pasado a la cárcel, tiene el derecho a ser visitado y comunicarse con el exterior, a ser asistido por un abogado. Eso también es un tema de los principales, y aquí es donde entra la Defensoría Penal Pública. Si yo al momento de ser detenido no presento un abogado o no llamo yo a un abogado, inmediatamente pasa a la Defensoría Penal Pública, automáticamente. Y esa es gratuita y es un abogado profesional titulado. Y tengo derecho a entrevistarme privadamente con él, y nada de lo que converse con él puede ser usado después en el juicio. ¿Ya? Porque de repente ha pasado de que como que, no sé, pues, imagínense en una comisaría a veces o en los tribunales el detenido tiene que hablar con su abogado ahí frente a todos nomás. Pero bueno, lo que ahí se habla no puede ser usado en el juicio. Es parte del secreto entre el acusado y su abogado. Plazos de detención: si a mí me toman detenido ahora en la calle, o vienen a mi casa y me detienen, plazo máximo es de 24 horas para presentarme ante un juez. Es el plazo máximo. Cuando Carabinero o Investigaciones detiene a una persona, tiene que ser llevada a control de detención a más tardar al día siguiente de la detención. No puede pasar, porque antes pasaba, chiquillo, antes era hasta 5 días. Podía pasar 5 días en el calabozo de una comisaría. Ahora no, son máximo 24 horas. Y el juez de garantía, el primero que te ve, puede ampliar la detención por 3 días más hasta que ya sí decrete prisión preventiva o ya empiece el tema de la investigación. Pero si no hay una acusación, si me toman detenido y no hay una acusación formal en un plazo de 3 días por parte del juez, tengo que ser liberado automáticamente. O sea, Carabineros tiene 24 horas para entregarte frente a un juez y el juez tiene 72 horas para acusarte. Si no hay acusación, inmediatamente se decreta la libertad. Y por último, lo que estamos hablando aquí de la mano: juez que se pronuncia sobre la detención. Es decir, el detenido tiene derecho a que el juez de garantía determine la legalidad. Yo le puedo, como detenido, decir al juez de garantía, a través de mi abogado defensor: sabe que Carabinero entró a mi casa por el techo, nunca me mostró una orden, simplemente me sacó. Y el juez ahí va a decir: bueno, fiscal, ¿usted le dio una orden a Carabineros? No. Pucha, ¿algún juez dio una orden? No. Entonces, aunque haya cometido un delito, esa persona tiene que ser liberada, porque ahí se decreta que la detención no fue legal, no se cumplió una legalidad en la detención, que es lo que les decía al principio: informar de por qué es detenido. Si no es un delito infraganti, tiene que ser con una orden judicial, eh, y eso. Y eso. Ya, chiquillos, próxima semana entonces. Próxima semana, déjenme. Ahí. Que es el